Bueno, vamos a ver a qué hora llegan sus compañeros. Mientras tanto, vamos a trabajar con el ladrillo. ¿Qué cosa es el ladrillo? Siempre estamos hablando de una pieza de mampostería ortoédrica, que significa que tiene forma regular, una variación de un rectángulo. Siempre está fabricado con arcilla recocida para hacer ladrillo. Si no es de arcilla, no es ladrillo. Variaciones que tienen la misma forma son los adobes y los bloques. Pero el ladrillo siempre está construido con arcilla y la fórmula exacta va a depender del tipo de suelo que tengas. Porque si tienes un suelo muy arcilloso, es más fácil hacer ladrillos que si tienes un suelo muy arenoso, porque la arena no mantiene su forma. Necesitas mezclarle arcilla. En el desierto, por ejemplo, es muy difícil que puedas conseguir arcilla de buena calidad, la tienes que importar. Son ladrillos de adobe, es adobe. Y ahorita vamos a hablar de él literalmente en la siguiente diapositiva. Bueno. Entonces, una cosa importante es que el ladrillo tiene medidas estandarizadas. Estas medidas son las que nos permiten cuantificar sin problemas la cantidad de material que vamos a utilizar. Voy a sacar por fin esta cosa. Entonces, cuando nosotros trabajamos con un ladrillo, tenemos una superficie tridimensional. Y como toda superficie tridimensional, tiene 6 caras. La cara superior e inferior, la más grande, la llamamos tabla. La cara más pequeña se llama testa. Y la cara de en medio es el canto. ¿Qué es el qué? No, a medida de tizón, con I. El tesón es fortaleza, viene de tenacidad. No, lo que nosotros llamamos tizón es la medida de la cara larga de la testa. El grueso es la altura de la testa y la soga es el lado largo del canto. Siempre son así las podemos identificar. Tizón, soga, canto, testa, tabla y grueso. Esos son los términos que utilizamos aquí, en México. Y se utilizan también en España y en general en todos los países de habla hispana. Porque pues, todos los términos los heredamos de los españoles.
Tizón y soga vienen del árabe, porque estos fueron cortesía de los alarifes, que eran los maestros albañiles, y todos ellos venían de los moros, eran moriscos, eran árabes viviendo en España. Entonces apréndetelo siempre, el grueso, tizón y soga. ¿Listo? Tabla, canto y testa. La tabla siempre es la superficie más grande, la testa siempre es la superficie más chica, el canto es la restante. Tizón. Y grueso. ¿Listo? Bueno. Los primeros ladrillos fueron los adobes. Un adobe se fabrica con lodo y paja. Y el lodo tiene que ser un lodo arcilloso. No está cocido, no está horneado. Entonces, en presencia de agua, el adobe se vuelve otra vez lodo. Lo único que está es seco. El adobe no se cocina, nada más se deja secar al sol. Pero, como no alteramos sus propiedades físico-químicas, en presencia de agua, se vuelve otra vez a ser lodo. Para que no se nos deshaga tan rápido con la humedad, lo que hacemos es agregarle paja, crin de caballo, pasto, algo que nos permita construir una armadura interna y controle la contracción del adobe. En el campo, cuando barbechan, o sea, cuando una vez que terminas de cosechar y la tierra no va a estar trabajando durante mucho tiempo antes de que empieces a sembrar, lo que la gente hacía era agarrar el barro que le sobraba a la tierra, a su parcela, lo mezclaba con la paja que quedaba después de la cosecha y hacía adobes. De ahí viene la famosa frase de descansar haciendo adobes. Estás descansando porque lo que pasa es que no puedes sembrar la tierra, no puedes hacerle nada a la tierra, pero necesitas aprovechar el tiempo y ganarte un dinero. Entonces sacabas todo el barro que no te va a servir, entre comillas, para sembrar, porque de todos modos se va a generar más por la acción mecánica de las plantas y la acción química de las plantas, y hacías uno que otro adobe, los metías en unos moldecitos, lo secabas, lo dejabas ahí listo y se lo vendías a quien necesitaba adobe, al jacal. Oh, sí. Los adobes se fabrican para ser trabajados con una sola mano. Habitualmente sus proporciones son de 1:2:4. Si recuerdan, aquí atrás, la proporción que tenemos, ¿ha cambiado? Ha cambiado. Aquí. El grueso es el 1. 2 veces el grueso forma el tizón y 4 veces el grueso forma la soga. Entonces es 1, 2 y 4. Y todos los ladrillos suelen tener esa misma proporción, 1, 2, 4. El adobe generalmente lo vamos a pegar con lodo.
Algunas veces lo vas a pegar con argamasa, que es básicamente arena y cal. Pero generalmente se pegaba con lodo, porque eso permitía que el adobe se uniera a sí mismo y las paredes de adobe se autorreparaban. Básicamente, con la humedad se volvió a ablandar, se volvió a unir y volvió a formar una sola pieza. Pero el adobe, cuando está en contacto con el agua, se va literal a derretir. Entonces es habitual que lo protejamos con una capa de 1, lodo, o 2, cal apagada, con un poquito de arena, o igual un poquito de lodo y cal apagada. Y esto nos protegía la pared, pero no la vuelve impermeable. Este enlucido se va a deshacer conforme llega el tiempo, porque el agua se lo va a llevar. Y la solución es bien fácil, vuelvo a aplicar y listo. ¿Por qué no le ponemos mortero de cemento? Porque el cemento es impermeable y lo que va a provocar es que el adobe se quede húmedo. Y eso puede pudrir la paja o simplemente puede derretir poco a poco el lodo que forma la arcilla, que forma el adobe, y nos quedamos sin adobes. Entonces, debido a que es muy sensible a la humedad, tenemos que darle la opción de respirar. Mientras que a los otros tipos de ladrillos que vamos a tener, no es necesario darle oportunidad de evaporar agua, porque los absorbe esos cambios de humedad bastante bien. Sí se aguanta. Tenía la casa de los padres de mis abuelos. Esa casa tenía muchos años. Estaba bien bonita y así como casa. Muy bonita. Y era de un terreno rojo, muy grande la casa. Por ahí es cuando ¿Por qué el adobe es tan fresco? El adobe no cambia sus propiedades físicas y estructuralmente es muy débil, pero tiene muy buenas propiedades térmicas. El lodo tiene unas propiedades térmicas fantásticas y además el adobe es muy grueso. Entonces, por cierto, es grueso porque es estructuralmente débil. Entonces, lo que hace es proporcionarnos un gran espacio térmico. No alcanza a penetrar el calor. Y en zonas desérticas, el adobe proporciona la forma más básica y fantástica también de tener fría la casa. En Nuevo México, creo que es Nuevo México, cerca de Albuquerque, había unos indios llamados Pueblo, por alguna extraña razón. Todavía están las casas de los pueblos. La idea es que son bloques de adobe y las propiedades térmicas en pueblo se han podido medir. El sol calienta el adobe de día y cuando el calor penetra el adobe y empieza a disiparse por el otro lado del adobe, el viento del desierto lo enfría. Entonces, de día no alcanza a penetrar el calor y por tanto el interior de la casa permanece fresco. Y de noche, el adobe está lanzando todo el calor que había absorbido. Entonces, el interior de la casa permanece tibio. Hay adobes de 10 por 20 por 40 y 10 por 20 por 60. Yo vivía en una casa de adobe. Era la casa más fresca que he tenido. En invierno era un frillazo, eso sí. Pero el problema era el grosor de las paredes. Cuando yo tenía que perforar para pasar un cable o algo,
Sencillamente no podía. Me compré un broconón loco de 50 centímetros y apenas pasaba. Y una vez encontré uno que estaba así a tizón y eran 60 centímetros. Se me acabó el espacio de la broca y tuve que poner otro para cincelar, para que saliera pac, pac, pac. Es muy común porque como no es muy fuerte estructuralmente, necesitas un material que sea muy ligero. Y el otro material ligero que te vas a encontrar es la madera. ¿No habrá un molde en el que haga el bloque, pero se deje un hueco con un hueco de vuelta? Para que se vaya deslapando, que se vaya insertando madera. Como si fuera un bloque de madera. Se puede, pero en realidad lo que haces es espaciar el ladrillo ya. Bueno. Cuando nosotros trabajamos con ladrillo, seguimos trabajando con el mismo material básico, el barro. Arcilla y paja. A falta de paja, todos llevan paja. Si no llevan paja, llevan pasto. Si no llevan pasto, llevan crin de caballo. Si no hay crin de caballo, hay pelo de buey. La cosa es tener algo que nos permita hacer una especie de malla adentro. Pero no, el estiércol te da problemas porque es material biológico que se pudre. No se debe poner, pero lo ponen. ¿Por qué le ponen estiércol de caballo y de vacua? Porque tiene un montón de paja que no han podido digerir. Pero la idea, por eso ponen nada más la paja. Te quitas al intermediario. Bueno, el problema, te digo, del material biológico es que se pudre. Y eso te hace más débil el adobe. Si le pones cal, no, pero entonces ya no necesitas hacer adobe, ya mejor lo vuelves ladrillo. Más fácil. Bueno, hornear el barro cambia las propiedades físico-químicas del barro. Al momento de trabajar nosotros con ladrillo, vamos a tomar arcilla y arena. La arena no es estructuralmente fuerte, porque su ángulo de fricción es muy bajo. Pero si la tenemos ingresada en una matriz de arcilla, se vuelve muy fuerte estructuralmente. Entonces el ladrillo ya funciona para estructuras. Las medidas de su ladrillo van a depender de la zona en que se fabrican, pero suelen ser 1, 2, 4. Todos comparten las mismas proporciones, 1, 2 o 4, independientemente del tamaño real. Y todos los ladrillos se fabrican para ser manejados con una sola mano. Podemos hacerlo en molde tradicional de madera suelo. Directamente sobre el suelo se prensa arcilla en un molde y ya. O podemos hacer un molde completo donde se puede prensar. Y cuando se prensa es más fuerte todavía estructuralmente, como este de acá abajo o este de en medio. Y el de arriba, pues es el más corriente. ¿Cómo prensa? Cuando se agarra el molde de madera, cuando se prensa, de todos modos se queda. Pero básicamente, si tienes el molde prensado, le puedes poner decoraciones desde el principio. El proceso de cocción del ladrillo solo se vuelve irreversible, solo convierte el ladrillo en ladrillo arriba de los 350 grados Celsius. Por debajo de eso no podemos garantizar que el ladrillo quede bien cocido. Por arriba es probable que se vaya a quemar. La temperatura adecuada son 350 grados. Los hornos generalmente quedan a 400 grados.
Y por eso también hay algunos que se ponen a cocinar cuando están cocinando el ladrillo. Y bueno, cada quien se puede, no pasa nada. Pero si la temperatura queda muy baja, es muy probable que ese ladrillo se vaya a romper. Y si la temperatura queda muy elevada, el ladrillo se recose y se va a fracturar, porque está contrayéndose a velocidades diferentes. Entonces hay que tener cuidado con el horno, con la manera en que se hornea el ladrillo, que se cocina el ladrillo. Y por eso los hornos artesanales dan ladrillo de diferentes colores, aunque sean de la misma hornada. Porque unos van a quedar más calientes, otros van a quedar más fríos. Y quedan disparejos. Lo importante de tener un ladrillo es el aparejamiento que le vamos a hacer. ¿Qué es aparejar? Básicamente, poner parejo. Que toda la forma de poner el ladrillo sea igual a lo largo y ancho de nuestra estructura. Ya había dicho yo que el ladrillo tiene 3 caras. Y en un muro, generalmente, solo vamos a ver una o 2 de esas caras, dependiendo de la forma en que lo aparejemos. Hay algunos tipos de muros en los que vamos a tener aparejos que dejan ver las 3 caras, pero son los menos. Los aparejos básicos que usamos en México son el aparejo de soga y el aparejo a tizón, porque son los que utilizamos para hacer muros portantes. El aparejo a soga es más estrecho que el aparejo a tizón. Ahorita los vamos a ver. Y el aparejo a tizón, al ser más grueso, permite soportar cargas más grandes. Pero también tenemos aparejos a canto y aparejo a testa. Y esos son los más débiles estructuralmente porque van a ser los más delgados. Ahorita los vamos a ver así a más detalle. Pero si alcanzas a ver aquí, esta parte tiene unos ladrillitos que van salidos. Eso significa que puedes utilizar el ladrillo como decoración. Y eso no lo podemos hacer con muchos otros materiales. Si tuviéramos que hacer una decoración con concreto, tenemos que hacer un molde, verter el concreto y esperar que no se caiga. Con ladrillo nos basta sacarlo un poquito y podemos hacer que haya decoración por dentro y por fuera. O podemos quitar incluso ladrillos y entonces vamos a hacer celosías. Todo depende, pues. La mayor muro se va a dar a tizón, pero ahí vamos a tener muros muy gruesos. Si la estructura no es muy alta o empleamos otros métodos constructivos para disipar la carga en la cimentación, tenemos aparejos a soga. Si solo vamos a pegar una hilada mostrando la tabla, el muro va a carecer de capacidad portante y solemos decirle muro capuchino. Si además hay huecos, el muro se convierte en una celosía. Pero la fabulosa capacidad del ladrillo de resistir cargas en todos sus ejes cuando está bien pegado con el mortero nos permite hacer cascarones. Y este cascarón recibe un nombre, se llama cerámica estructural. Y es una cosa maravillosa porque te deja hacer estructuras decoradas que son seguras. En las 3 fotografías que lamentablemente me quedaron a blanco y negro, vemos maneras diferentes de colocar los ladrillos. Y se ven muy bonitas, son muy elegantes, son resistentes y no nos va a dar trabajo encontrar a un albañil que las pueda hacer. Como si nos costaría trabajo con otros métodos constructivos. El ladrillo es muy noble, básicamente. Entonces,
el proceso de aparejamiento del ladrillo nos puede permitir, con ayuda de un arquitecto que le sepa a la decoración, crear muros que no van a necesitar mantenimiento futuro, porque ni siquiera los vamos a tener que pintar. Y como ni el concreto del mortero, ni el cemento del mortero, ni el ladrillo por sí mismos van a dejar pasar agua porque son impermeables en una buena parte, pues, entonces no necesitan pintura, no necesitan enjarre, no necesitan cobertura, y aún así los podemos cubrir. Y este estilo elegante de mampostería está ahorita reviviendo. Se empleó mucho en los siglos antes del siglo XVII y luego se volvió a revivir a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, el Art Deco. Ajá. Y ahorita está otra vez reviviendo porque funciona muy bien. Nada más que tiene el problema de que como el ladrillo suele ser rojo, suele ser caliente. Lo cual se soluciona con los nuevos bloques que vamos a hablar un poquito más adelante. Cuando nosotros trabajamos con nuestros volúmenes de obra, es necesario calcular el volumen de material. Y esto se refiere al volumen de mortero y al volumen de ladrillo que vamos a tener. Hay una fórmula sencillísima para calcular los volúmenes. Y todo tiene que ver con la medida básica del ladrillo. ¿Cuánto mide un ladrillo? Si tú vas a, digamos, un Construrama, te van a decir que tu ladrillo mide 20 por 10 por 5. Voy diciendo así los valores más adecuados. Y tú vas a sacar tu cinta métrica y vas a decir, no, este ladrillo dice aquí que mide 4 centímetros de grueso y luego a tizón va a decir 9 centímetros y a soga dice 19 centímetros. Me está faltando material. No, no te falta material. Lo que te están diciendo es la medida que tiene que llevar el ladrillo ya colocado con el mortero. Lo cual significa que si tiene medidas de 4 por 9 por 19 y te lo venden de 5 por 10 por 20, ¿de cuánto tiene que ser la junta? De 1 centímetro. Muchos ladrillos tienen juntas de 1 centímetro y otros, los más grandes, tienen junta de 1,5 centímetros. Raro es el ladrillo que tiene junta de 2 centímetros y ¿no? ¿Sí? Aparte. Pero no deberíamos poner la junta muy grande, porque estamos desperdiciando material. Entonces, habitualmente usamos una junta muy chiquita. Según el aparejo que nosotros vayamos a tener, va a ser el número de ladrillos que vamos a requerir y siempre se va a medir por metro cuadrado de pared. Aunque lo vamos a calcular en volumen, en metro cúbico, lo medimos el número de piezas en metro cuadrado. ¿Cuántos ladrillos aquí tendríamos por metro cuadrado? Piénsale que más o menos un metro cuadrado son como 3 bloques, un poquito más de 3 bloques. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21. Van a ser como 25 piezas por metro cuadrado. Así, a soga. Lo cual significa que si los tuviéramos a tizón, serían 50. Y si fueran, bueno, en este caso no pueden ser porque este es ladrillo hueco, pero si fuera ladrillo sólido y lo colocáramos de canto, en modo capuchino, que se viera la tabla,
Entonces necesitaríamos como 12 o 13 por metro cuadrado. Conociendo ya el número de ladrillos, podemos calcular el volumen. Y vamos a restar el volumen de ladrillos a la cantidad, más bien la cantidad de ladrillos al volumen de los ladrillos. Y lo que nos va a quedar, la diferencia, va a ser la cantidad de mortero que vamos a necesitar. Y así se empiezan a hacer las cuantificaciones de materiales. Ahora bien, todo esto depende del aparejamiento que le vamos a poner. ¿Por qué? Porque necesitamos conocer el número de piezas que vamos a poner, ¿sí o no? El aparejo más común que vamos a construir nosotros es este, aparejo a soga. Lo que está mostrando es el canto y se mide la soga. Esta es la soga, muestra la cara de canto. Lleva ahí su centímetro de junta y está cuatrapeado, donde la fila de abajo tiene un desnivel con respecto a la fila de arriba. ¿Por qué se hace así? Como el muro está diseñado para soportar cargas verticales, si nosotros tendemos los ladrillos directamente uno sobre el otro, va a perforarse. Vamos a tener una serie de columnas delgadas. Se va a perforar por asentamiento diferencial. En tanto que si lo tenemos cuatrapeado, va a difuminar, por así decirlo, a las cargas. El aparejo a soga es adecuado cuando necesitamos un muro portante que no tiene que soportar gran peso. Digamos, una estructura de mampostería para una casa de 1 o si acaso 2 pisos, pero de preferencia nada más 2 pisos. Es el que ponen todos los maestros albañiles. Pero no es el único. Tenemos un aparejo que es completamente portante. Y ese es el aparejo a tizón. Es más grueso. Y de nueva cuenta se sigue viendo como ladrillito, pero ahora estamos viendo la testa. Es más grueso y por tanto va a resistir más cargas, pero aún así está cuatrapeado. Todo tiene que tener el cuatrapeo. Este es adecuado para resistir pesos relativamente más grandes que la soga, pero tampoco es capaz de resistir pesos muy grandes. Con el aparejo a tizón puedes llegar hasta 3 o 4 pisos, pero ya 4 pisos ya le va a dar mucho trabajo. Es posible que tengamos que emplear otro tipo de aparejos para muros tan grandes. Y además, recuerden, mientras más sea la carga, más grueso va a tener que ser el muro, porque el ladrillo no soporta cargas excesivamente grandes. La resistencia habitual del ladrillo es de 40 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Y cuando todo el mundo dice, no, es que yo lo quiero más resistente, quiero que lo construyas de ladrillo, dije, ay, cosita. Lo que estás haciendo es agregarle peso a algo que no necesita el peso. Pero bueno, el aparejo a tizón se sigue viendo como ladrillo normal, pero lo ves como si fuera más chiquito, aunque es más grueso. Pero ya no es tan estéticamente agradable. Si nosotros queremos algo que se vea más estético, podemos emplear el aparejo inglés. ¿Qué hace? Combina una fila a tizón con una fila a soga. Y en algunos casos, para que se vea todavía más bonito, pone 2 hiladas a tizón seguida de 2 hiladas a soga. Y cada uno de esos está cuatrapeado.
Si han visto ustedes aquí el rastro a la otra cuadra, una de las paredes está en aparejo inglés y las otras están en aparejo a tizón. La que está del lado por la que meten a los animales es a tizón. Y la que está del otro lado, donde están las oficinas, ya con donde sale ya todas las camionetas privadas, está en aparejo inglés. Y cuando me di cuenta dije, mira, seguramente contrataron a 2 albañiles. Y el maestro albañil se aventó la del aparejo inglés. ¿Por qué son compatibles? Porque las medidas siguen siendo 2 y 4. Y si las pongo al revés, puedo poner 2 y 4. Entonces aguanta perfectamente. Igual tiene que llevar un cuatrapeo. Y este tiene una pequeña ventaja y a su vez una pequeña desventaja, porque está formando columnas más resistentes que el cuatrapeo normal. Y aún así no se abren, porque tenemos la capacidad repartida entre varias hiladas. El aparejo inglés es fuerte, pero también es pesado. Y si lo único que tenemos que hacer es dividir un muro, no es necesario meternos en esta camisa de 11 varas. Lo que hacemos es poner un aparejo capuchino. Ahora estamos mostrando la tabla. Es el más delgado de todos. No tiene capacidad portante. Su única función es nada más que no pase nada de adentro hacia afuera y que nada se salga de afuera hacia adentro. No, estos son bloques. Estos son bloques vidriados. Estos deben ser huecos y están pegados a soga. Pero estos son vidriados. Y tienen la gran ventaja de que al estar vidriado, cerámico, pues no los vuelves a pintar en toda su vida. El aparejo capuchino entonces nada más sirve para tapar. Es el famosísimo muro tapón. Lo podemos usar para muros perimetrales, para muros divisorios, donde no podamos emplear cargas. Y como también es el más delgado y menos pesado de todos, podemos emplearlo como muro divisorio si ya tenemos una construcción, con la única salvedad que el aparejo capuchino se tiene que poner justo en una viga. No podemos ponerlo en un claro porque vamos a perforar el entrepiso. Tenemos que ponerlo sobre una viga para que sea la viga la que se encargue de difuminar la carga, de distribuir la carga. Y eso háganselo saber mucho a sus arquitectos. En la planta baja no importa, está la cimentación. A partir del primer piso no tenemos problemas. Pero sí, cuando estén haciendo esas revisiones, díganle al arqui, aquí no puede ir esta cosa porque me lo estás poniendo justo a la mitad de 2 vigas. Muévelo para que quede en la viga. De preferencia no. O sea, si tienes las vigas horizontales, no pongas el aparejo en vertical, porque también vas a perforar. Es menos problemático que dejarlo completamente en el claro. Pero si ya tienes la viga ahí, aprovecha la viga. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero poner un muro que al mismo tiempo impida que la gente entre o salga, pero que también deje pasar la luz y el aire? Y el aparejo recibe el nombre de palomero. Es básicamente un murito capuchino con espacios. El aparejo palomero no solo carece de capacidad portante, sino que reduce la flexión del que puede resistir el muro. Entonces, no intentes bajo ninguna circunstancia subirte a un aparejo palomero porque te puedes volcar. Pero
es lo bastante fuerte como para resistir que alguien intente entrar. Si llegas con un marro, vas a romper el ladrillo. Pero la mayor parte de la gente va a ver el muro y ya no va a querer pasar. Si alguien quiere pasar, no importa lo que sea. Este aparejo también, fíjense que va cuatrapeado. Y depende de qué capacidad quieras que deje esta alma, tú puedes tener más o menos junta. Por tanto, el aparejo palomero puede servir para tapar ¿cómo se llama? Muros perimetrales. Y generalmente lo pones como elemento de seguridad en el último piso. Te lo ponen como las bodegas hasta la ventana. Sí. No quieres poner una ventana, pero necesitas que entre luz y no quieres que nadie se meta, pones un aparejo palomero. Y más que entrar luz, que entre aire, pues. Sí, básicamente ahí le sirve para hacer nido. Entonces, algunas veces lo que hacen es que le ponen malla, pollera, para que el pájaro no entre. Y ya. El ladrillo siempre se va a humedecer antes de aplicarse. Si no lo humedeces, va a absorber agua del mortero. Y si absorbe agua del mortero, el ladrillo no se va a pegar. He visto casos, sobre todo con los peones nuevos que no saben todavía ni qué onda, que ponen el ladrillo en seco y tienen de todos modos la mezcla muy seca, y a los 2 o 3 días que lo pusieron, llegas y agarras el ladrillo y lo sacas y dejas la forma del mortero. Y pues ahí, ¿qué haces? Pues llegas y agarras al peón, a ver, güey, ven para acá. Vas a quitar todos los ladrillos, vas a romper el mortero y vas a volverlo a hacer, y ahora no se te olvide humedecer el ladrillo. Y ya. La junta, tú puedes reconocer la calidad del albañil por la forma en que deja la junta. Porque cuando está así de fea como el albañil es mago. Y en cambio vas a ver unas juntas tan bonitas que dan hasta pena tratar de tocarlas. Están preciosas. Pero bueno. El maestro albañil, ¿sí? Es la prueba de su calidad, es que te levante 1 metro de muro. Y ves cómo le queda la junta. O sea, ¿ves esta junta? Está parejita. Pero en cambio, ve la junta de la foto, está terrible. Hasta parece que la hice yo, y no la hice yo, no me puedo echar la culpa porque esta foto la encontré en internet. La junta entonces siempre es de 1 centímetro, 1,5 centímetros a lo mucho, y la idea es que el albañil va a llevar su hilada, literal, con hilo, para saber cuánto cemento le tiene que echar. Los buenos albañiles echan 2 hiladas. Dejan un hilo para saber dónde tiene que terminar el ladrillo y otro hilo para saber dónde tiene que terminar la junta. Los maestros aquí habitualmente nada más dejan 1. Ajá. Pero el buen albañil va a dejar 2 hilos. Son tan raros que cuando te toque uno de esos, dale aumento de sueldo. ¿Por qué? Cuando tú trabajas con elementos estructurales de puro ladrillo, es posible construir sin necesidad de columnas, porque el ladrillo mismo va a funcionar como columna si tiene forma adecuada. ¿Y cómo son las formas adecuadas? Parabólicas. Estos edificios
Los construyó el ingeniero Eladio Dieste, que es uruguayo, y todos son edificios de ladrillo sin columnas de refuerzo. La parte de arriba es una iglesia, esta es una iglesia que está en Atlántida, Uruguay. O sea, yo encontré la Atlántida, está en Uruguay. Esto es un centro comercial, está en Montevideo. Y esto es otra iglesia que está en una ciudad que se llama Durazno. Nota ¿qué es este hexagonito? Está hecho de ladrillo. Y está casi volando, sostenido por una varilla de acero aquí, una varilla de acero acá y una varilla de acero acá. Y funciona como vitral. No tiene esta iglesia en Durazno, no tiene una sola columna en la nave. Todo está sostenido por las paredes. Es una joya de la ingeniería civil. De la arquitectura también, pero de la ingeniería civil. Sí. La curvatura lo es todo. Porque eso nos permite soportar grandes fuerzas porque la vamos a distribuir a lo largo de toda la curvatura. Y vamos a absorber las flexiones. Y además, se ve muy bonito. ¿Sí? Todas las vigas están formadas por ladrillo. Todo está formado por ladrillo. Esto y los cascarones, que están hechos de puro concreto, son las estructuras más delgadas que podemos hacer seguras. Y estos edificios fueron construidos, esta iglesia acá abajo, la de Durazno, se construyó en el 71, en 1971. Esta iglesia, la de Atlántida, se construyó en 1965. Estos son, no, estaba más cercano a los 12 metros. Y la iglesia de Durazno estaba en los 15 metros. Y el centro comercial eran casi 20 metros. Y todo es únicamente ladrillo y mortero. Son una joya de la arquitectura. Y son seguros porque Uruguay no es una zona sísmica. Porque si fuera una zona sísmica ya se hubiera caído. ¿Cómo sabemos que si fuera una zona sísmica ya se hubiera caído? Porque se intentaron hacer aquí, tembló y se cayeron. Por tanto, nosotros utilizamos la albañilería confinada para darle resistencia estructural a los ladrillos. La mampostería por sí misma solo resiste cargas verticales y los sismos, por definición, son cargas horizontales. Entonces, si llega una carga horizontal, se nos va a volcar el muro. Nosotros lo vamos a reforzar con acero. Son nuestros famosos castillitos, que le va a dar resistencia a los esfuerzos horizontales y los va a disipar por completo. Lo que vamos a hacer es levantar nuestros muros y vean qué bonito le quedó el muro a este albañil. Planito, bien plomado, todo a nivel. Y después vamos a colar los castillos. Los castillos ya tienen que estar ubicados. Y una vez que los castillos y los muros están en posición, se va a colar el concreto dentro del castillo y para eso necesita cimbra o encofrado, que se va a quedar ahí el tiempo suficiente hasta que el concreto fragüe y entonces vamos a la siguiente parte. Cada una de estas dalas, si son horizontales, o columnas, si son verticales, tiene que ser monolítica.
No puede funcionar si tiene una fractura. Y por tanto, si nosotros vamos a colar el elemento, vamos a colar primero la parte de abajo, las dalas, primero, la dala de desplante, luego vamos a colar la columna hasta antes del nudo, donde vamos a unir castillos y dalas, y la siguiente parte es colar la dala de cerramiento. Debe funcionar como un solo elemento, pero no tenemos la capacidad, algunas veces cuando tenemos obras chiquitas, de construirlo de una sola vez. Entonces es mejor que quede separado en bloques verticales, porque así la gravedad es la que nos va a ayudar. No va a quedar enteramente pegado, pero como una parte va a quedar sólida y más vasta, y le vamos a poner concreto encima fresco, se va a adherir. La idea que deberíamos tener siempre es construir todo de una sola vez. Pero si no podemos hacerlo, lo dividimos por partes, por niveles. El mismo nivel siempre al mismo tiempo. Entonces, no voy a colar una dala de desplante si no tengo la cimentación ya hecha. No voy a colar la columna si no tengo la dala de desplante. Y no voy a colar el cerramiento si no tengo ya una columna. Pero no todos los muros necesitan una dala o un cerramiento para funcionar. Y eso es por culpa de este ladrillo mecanizado. El ladrillo mecanizado no es el ladrillo artesanal. Aquí ya lo hacemos con máquinas. Vamos a tener moldes, vamos a moldear, vamos a presionar, vamos a hacer un montón de cosas y vamos a crear formas estandarizadas. Y ve, este ladrillo que está aquí tiene forma de C. Y lo que me permite hacer es ensamblar muros sin necesidad de mortero. Nada. Es caro, tan caro que tienes que mandar a hacer los ladrillos a la medida. Pero si lo que vas a hacer es una superficie que después de un tiempo vas a desmontar como una bodega, te conviene porque vas a recuperar todas las piezas. Si me va a durar un año y tengo que resistir que nadie se vaya a robar el montón de maquinaria que tengo adentro, pues lo hago de ladrillo, ya sea lo pego o compro ladrillo mecanizado autoensamblable. Y luego, cuando desocupo la bodega, desarmo la estructura de ladrillo mecanizado y lo guardo en otra bodega. De este ladrillo mecanizado autoensamblable está como 40 pesos cada unidad. Son como de 40 por 20 por 20. Entonces sí, es mucho más caro, porque un ladrillo mecanizado normal te va a andar costando como 6 pesos, 5 pesos. Pero es más chico y además pues lo vas a tener que pegar. Y este no, pues este es especial. Aproximadamente. Y este no es el único método de ladrillo autoensamblable. Hay otros que literal parecen bloques de Lego. Hasta tienen sus coronitas y todo. Y esos tampoco son tan funcionales, pero también la idea es que los puedes sacar para volver a poner en otro lado. Y la verdad es que tienes que hacer una función muy rara para cuatrapearlos. Estás jugando Tetris con el muro. Entonces, pero de que funciona, funciona. El ladrillo mecanizado que más utilizamos nosotros es para hacer celosías. Y estas celosías pues tienen la gran ventaja de que son ligeras y la gran desventaja de que son muy, muy endebles. Esta celosía en particular se llama en forma de pétalo, así lo vende ladrillera mecanizada, y lo puedes romper con un martillo.
pero se ve bien bonito. Entonces, si lo vas a tener en un segundo piso o en una planta alta, lo puedes tener, no va a haber problema, porque nadie se va a andar trepando todos los días a romperte el ladrillo. Si lo vas a dejar en la planta baja, pues ahí ya dependerá. Igual lo puedes poner como muro perimetral. De hecho, aquí adelante, donde está el puente peatonal, hay una casa que tiene ladrillo mecanizado como celosía. Pero lo que tiene es el patio de lavado, está adelante. Entonces, adelante, después de eso está la casa, y la casa ya está con ladrillo normal. Entonces, no le afecta, pues, pero se ve bonito. Y quien dice ladrillo mecanizado, dice bloque. El jalcreto es el material que nosotros utilizamos aquí en México más común para hacer bloques mecanizados. Ventaja, la jal es muy ligera, entonces un concreto que hagas con jal va a darte un bloque que es ligero y resistente. Un bloque de jalcreto está aguantando desde los 40 kilogramos sobre centímetro cuadrado, el más ligero, hasta 120 kilogramos sobre centímetro cuadrado, el más denso y estructural. Y tiene medidas estandarizadas también, puedes encontrarlo desde 5 por 10 por 20 hasta 10 por 20 por 40. Un tío no hacía de mancho, pero él me dijo que era el bloque completo y él lo partía a la mitad porque era esa figura. Ah, y ahorita te voy a decir cómo se hacen. Ahorita te voy a decir cómo se hacen, porque ya se venden así. Pero me hizo chido porque es una planta más o menos diferente. La gran ventaja de los bloques de jalcreto es que los podemos colorear mientras se fabrican. Entonces, hay ladrilleras que venden bloque estructural que te pueden colorear el concreto del mismo color que una cantera. Y vas a poder comprar cantera color naranja, color amarillo, color blanco, color gris, color negro y color verde. Y color rosa también, porque todos los colores de cantera que hay en México los puedes imitar en el jalcreto, porque la jal es muy blanca y el cemento, pues, a ese nivel va a salir blanco, entonces se puede colorear bien. Y puedes utilizarlos para hacer figuras. Yo quiero hacer mis paredes con estos bloques. Voy a hacerle, en una pared va a estar uno de los monos de Space Invaders y en el otro va a estar un Mario. Y si me salgo con la mía, todavía va a tener otro que va a tener a la princesa Peach. Sí. El ladrillo organizado siempre en el No siempre. Puede ser de arcilla o puede ser de jalcreto. Generalmente le llamamos ladrillo mecanizado cuando es de arcilla y bloque cuando es de jalcreto. Normalmente así se vende. Cuando nosotros utilizamos ladrillo mecanizado, es posible utilizar un molde del doble del tamaño. Y ese molde después se parte a la mitad y se fractura la cara. Y queda una cara mal terminada. Le llamamos bloque aparente. Sigue teniendo la misma calidad estructural que el otro, en su mayor parte. Generalmente es hueco. Sigue siendo igual de precio. Prácticamente no le cambian nada. Y la cara, la texturizada, se suele poner hacia afuera para darle decoración. Y se ve muy bonito. Y las caras interiores son más lisas. De nueva cuenta lo puedes fabricar en los colores que quieras. Y puedes utilizarlo para hacer figuras. Yo conozco un centrito comercial que está cerca de López Mateos y Eulogio Parra, me parece que es la calle, cerca del Centro de la Amistad Internacional del DIF, que en la parte de arriba construyeron con bloque y le pusieron el nombre al centro comercial. Con píxeles de ladrillo.
Y se ve muy bien, muy elegante. Y ahora quiero que se fijen en una cosa de esta fotografía. ¿Ven ustedes que tiene una pequeña muesquita en medio? ¿Para qué creen que es esa muesquita? Para varilla. Los bloques densos, sólidos, los vamos a utilizar generalmente para muros portantes o para cimentaciones. Tenemos muros aligerados. Se pone menos cemento y se pone más jal. Ya no son tan fuertes, aunque siguen siendo sólidos. El bloque denso te va a resistir unos 120 kilogramos sobre centímetro cuadrado, el bloque aligerado unos 80 y el bloque hueco 40, porque ya la superficie es muy chiquita. Pero un bloque hueco podemos convertirlo en un bloque estructural, precisamente porque tiene estos huecos o alveolos. Aquí podemos poner varilla o podemos poner castillo y lo rellenamos con concreto. Con eso, el concreto y el castillo forman una unidad y ya tenemos un encoframiento permanente, una cimbra perdida. Y lo convertimos en estructural. No todos los bloques van a aguantar. Algunos solo tienen espacio para que pase una o dos varillas, los más delgados. Otros, como este, permiten que se meta un Armex hasta del 10. El del 12 ya no cabe, pero el del 10 sí. Porque este es un ladrillo que mide 15 de alto y de testa y 30 a la soga. Entonces cabe un Armex del 10, porque necesitas dejarle un poquito de concreto. Pero generalmente vamos a dejarle espacio nada más para una varilla. Y a lo sumo metemos una varilla del número 4 en horizontal, una varilla de media. Y generalmente ponemos una varilla del 3 octavos, para que sea todavía más fácil. Esto nos permite hacer esto. Podemos construir con gran hacerlo de una manera que nos va a llevar poco material, poco mortero, porque no vamos a rellenar todos los alvéolos de todas las juntas. Igual de 1 centímetro. Y lo único que tenemos que recordar es que los castillos pueden ir de Armex completos y a un lado podemos ponerle una varilla de refuerzo o podemos poner varillas en lugar de castillos. Si nada más vas a poner varilla es porque no le vas a poner segundo piso. Encima le tenemos que poner un cerramiento, pero ¡oh, qué casualidad! Hay marcas de bloque hueco que te venden ladrillo para hacer tu cimbra perdida para la dala de cerramiento. Tiene forma de U y vas a poner el bloque literalmente encima. Vas a poner un castillo, un Armex del 7, del 10, del 12, ese sí puede ser del 12, y lo vas a cubrir con concreto. Así terminas, porque una vez que está el concreto completamente vaciado, tú ya ni siquiera te vas a tener que esperar. El muro ya tiene capacidad portante, porque ya habías estado haciendo los días anteriores los muros. Entonces puedes poner rápidamente tu vigueta. Y si ya tienes la vigueta, en ese mismo rato pones la bovedilla, mientras está fraguando el concreto. Lo que necesitas hacer es ponerle varillas de refuerzo. Hay dos escuelas al momento de poner estas varillas. Uno, la que sigo yo. No parto la varilla, la dejo continua. Y dos, el que va ensamblando y traslapando varilla en tramos de 2 metros. Yo considero que es más fácil, entre comillas, dejar un tramo de varilla largo, que no esté partido, que andar empalmando acero, porque no debo de soldar la varilla. Este empalme tiene que ser de al menos 45 centímetros
y tiene que estar amarrado con alambre recocido o con alambrón. Como tiene que ser muy largo, este tramo debería ser aproximadamente de 1,5 metros. Y si ya voy a hacer un tramo de 1,5 metros y nada más necesito cubrir 2,40 metros, se me hace que mejor desde el principio le dejo la forma y lo dejo largo, aunque tenga que subirme y bajar todos los bloques por la escalera. Al fin y al cabo, para eso voy a tener ahí un chalán. O sea, a ver, chalán, tú vete subiendo y bajan el ladrillo. Ya. Estas varillas tienen que anclarse en la dala de cimentación. ¿Recuerdan que en la malla electrosoldada también tenemos que anclar varilla? ¿De qué tamaño era la varilla? Aquí también. Y es varilla del 3. Desde que estamos haciendo la dala de cimentación, la dala de desplante, ponemos la varilla y ya. Y vamos a tener los varillones arriba. Y vamos a tener la ventaja que de una vez le podemos poner un estribo en la parte de arriba para que cuando formemos la dala de cerramiento quede hincado también. No vamos a tener problema. ¿Qué medidas vamos a separar? Aproximadamente cada 30, 40 centímetros según la medida de nuestro ladrillo. Nunca separado más de 80 centímetros. Sí, básicamente. Lo que estamos haciendo es convertir un muro de bloque hueco en un muro estructural con un montón de columnitas. Y sale más barato que hacerlas con castillos. También no le vamos a poner mucho, mucho peso arriba. 1 o 2 pisos está bien. Cuando nosotros empecemos a trabajar con estos tramos, lo que vamos a ir haciendo es poniendo los muros uno a otro. Siempre ponemos una hilada, la hilada la ponemos a nivel, checamos que esté bien a plomo, que esté completamente vertical y cada 2 tiras de bloque ponemos una barra horizontal del 3. Y listo. La barra ni siquiera tiene que estar amarrada, aunque podemos amarrarla, a las varillas verticales. La vamos a amarrar única y exclusivamente cuando ya hayamos puesto abajo un bloque. Y lo podemos ir poniendo así como está aquí en escalerita. Es más fácil, pues. No es necesario, puedes poner toda tu hilada. Y el bloque hueco, si lo pones bien, porque es lo bastante sencillo, puedes levantar hasta los 2,40 metros de un solo día. Recomendación, nada más hazlo a 1,20, 1,5, para que puedas conservar bien la plomada. Pero un buen maestro albañil es capaz de levantarte los 2,5 metros de alto el mismo día. Los que no, van a desviar un poquito la plomada. Para corregirlo, van a esperar a que se seque y van a poner bien el resto de la plomada. No se desvían mucho, pero a veces se nota, sobre todo en el enjarre. Y como este muro no debería llevar enjarre en general, se va a notar más. Y eso de que con el enjarre se cura, no, ni más, no es cierto. Una vez que tú terminas de poner tu bloque, rellenas los alveolos donde tienes la varilla y entonces pones tu dala de cerramiento. Si le pones el bloque que es como una W, doblas ahí la varilla porque tiene sus huequitos y rellenas de concreto. Y ya. Rápido, fácil y sencillo. Si no le pones de esos, encofras con madera y tapas. Vámonos. Lo que uno de mis maestros ponía era cartoncito para tapar los alveolos.
Nada más lo dejaba justo del espacio necesario para el alvéolo, periódico, cartón y le cubría encima. No tiene resistencia estructural, evidentemente el papel, el cartón, pero lo que necesitaba era que no se cayera el cemento. Pues ya, no pasaba nada. Y funcionaba bastante bien. Y listo, con eso terminas de construir un muro. ¿Cuánto material necesitas? ¿De qué tamaño vas a construir? ¿De qué tamaño necesitas el ladrillo o el bloque? Porque según la cantidad de carga que puedas ponerle, vas a poder calcular la resistencia del muro de mampostería. Pero sabemos que el muro de mampostería por sí mismo es resistente, tal como se ve en esta que es la última diapositiva, donde tenemos el monumento a Don Eladio. Este monumento son 2 hojas parabólicas de ladrillo sobre una columna sin acero de refuerzo. No lleva acero de refuerzo. Lo único que es de acero es la columna. Porque la forma parabólica es muy resistente. Por eso los albañiles que te ponen la bóveda catalana, que no es catalana, no se les cae. No necesita que se les caiga. Tiene forma de media caña. Y es muy resistente. Muy resistente. La bóveda catalana se hacía con yeso y no se cae. Ahora si lo tienes con cemento, menos. Eso sí, estas estructuras requieren soporte. Se pone andamio abajo, encima se pone el encofrado y sobre el encofrado vamos a poner el material. Va a quedar así hasta que el concreto frague por completo y entonces puedas retirarlo. Entonces las estructuras, los cascarones y la cerámica estructural requieren cofrado permanentemente hasta que no esté completamente fraguado, 14 días. Y muchas veces lo que te sale más caro es la renta del andamio que el material que vas a gastar para el encofrado. ¿Dudas, preguntas, comentarios? Una casa de un piso para ponerle 2 pisos, te cobran algo así más en el impuesto, ¿no? Pero bueno, porque no te primero. Si le pones todo también. Sí. Sí, es lo mismo como Sí. Sí, te cuesta. Básicamente cada nivel cuesta. Pero generalmente te va a costar un poquito menos el sótano que el siguiente nivel. La diferencia radica en el uso que le vayas a dar al sótano. Es que lo que te cuesta es el metro cuadrado de construcción para la hora de sacar el permiso. Y cuando tú pones un sótano, generalmente los metros cuadrados van a ser más pequeños porque tienes que tomar en cuenta la cimentación de los lados para que no te vayan a venir los terrenos aledaños. Entonces te cuesta un poquito menos. A partir de 1. Ajá. Solo que suelen darte, suelen no cobrarte si construyes a 1.25 o menos. 1.25 de profundidad, no. 1.26 ya, porque entonces te van a decir que necesitas estudio de mecánica de suelos. Y cuando vas a necesitar estudio de mecánica de suelos forzoso, te cobran más. Esto lo sé sobre todo por el trabajo que he hecho con albercas. Para las albercas también. Si vas a construir de 1.25 m y más bajitas, no te cobran tanto. Y a partir de 1.26 ya.
Y toma en cuenta que para una alberca normal, incluso una alberca semiolímpica, 1.25 es distancia más que suficiente para que si estás en la superficie del agua, puedas dar una brazada sin tocar el fondo. Entonces muchas veces no necesitas más que eso. En el caso... Sí, no hay problema. La haces a 1.20, menos problemas tienes. Y si llegas al nivel de 1.20 y le subes al nivel del piso, tampoco va a haber problema. Uh-huh. Uh-huh. En el caso de los sótanos, también el problema, te digo, que es el movimiento de tierras. Cuando hay mucho movimiento de tierras, te van a pedir análisis de mecánica de suelos para ver si no vas a tener volcamiento en las fincas aledañas, si hay fincas aledañas. Y raramente metemos aquí en Guadalajara sótanos porque se nos presenta el curioso caso de las inundaciones. Generalmente, como en Guadalajara llueve fuerte, rápido y concentrado, lo que hacemos es subir el nivel de todos los pisos. Se los comentaba que tenemos que poner por lo menos unos 15 o 18 centímetros por encima del nivel de la banqueta para que no se meta el agua. Si tenemos un sótano, se nos va a ir al agua directo para abajo. Yo lo que me utilizaba, la pregunta es que en algunos puertos son de los pisos. ¿Podría ser como campita, en ese caso, hacia el sótano? Sí. No, sí te dejan. De hecho, los permisos de construcción habitualmente te dejan meter el equivalente de un sótano más 2 pisos y medio. Y si los reglamentos del coto te dicen que no puedes construir el medio piso extra, no te pueden impedir el sótano. Porque además puede ser que vas a hacer el movimiento de tierras por una necesidad práctica. Estacionamiento y aljibe. Y ya, entonces no te pueden impedir bajar, pero sí te pueden decir que necesitas tener un análisis de mecánica de suelos para que no se vayan a afectar las fincas a los lados. Generalmente no te van a poner peros para construir un sótano porque lo vas a hacer en estacionamiento. En la vida real suele ser así. Ya hacia abajo decides no poner el estacionamiento y pones ahí el cuarto de juegos, esa ya es otra cosa. Pero tú cumpliste como constructor, dijiste, yo hice aquí esto y esto era un estacionamiento. Y tuve que calcular todo para que arriba no se me fuera a venir nada. Y ya. El cambio de uso ya no depende de ti como constructor, porque depende del dueño. Si el dueño decide que quiere vivir en la cocina, pues ya, ¿tú qué haces? Y ya. ¿Estamos? ¿Dudas? ¿Más preguntas? Fantástico.